fuiste adolescente a comienzos de este milenio, entonces debes conocer, y si no lo conoces deberías ir preso, una película llamada Mean Girls. Ya. Técnicamente no podrían ir presos porque son menores de edad. ¿Cómo vas a ser menor de edad si fuiste adolescente a comienzos de este milenio? Cuso no había visto Mean Girls, la vi hace 2 años recién. Manon ha visto Mean Girls cuando estuvimos en Francia hace un poco más de un mes. Yo no recuerdo haberla vista completa. Tú tenías 5 años, Ricardo. Lit. Bueno, Mean Girls es una película que curiosamente estuvo basada en un libro de autoayuda para padres. Este libro de autoayuda para padres buscaba básicamente darle a los padres herramientas para ayudar a sus hijas adolescentes a sobrevivir a la vida de la secundaria, que como recordarán de algunos episodios anteriores nuestros, estamos todos de acuerdo en que es dura y oscura. Que fuimos a la prom con nuestros primos. Mejor decisión que pudiste haber tomado. De nada. ¿Qué sucede? Este libro de autoayuda fue convertido por Tina Fey en una película en el año 2004. Hasta ahí, divertido, anecdótico, no particularmente relevante para este podcast. Pero resulta que más de 10 años después del estreno de esta icónica película, que fue además una de las últimas veces que vimos a Lindsay Lohan como nos gustaría a todos recordarla para siempre, la misma Tina Fey, de la mano de Jeff Richmond y Nell Benjamin, llevó la historia a los escenarios de Broadway. Y como creo que ya sabemos todos en este podcast, solemos apreciar bastante más la versión musical que la versión película. Vamos entonces hoy, en este mes internacional de la mujer, a recordar tanto la película como sobre todo el musical de Mean Girls. Para eso me acompañan hoy nuestros musicalitos de toda la vida. Ricardo haciendo unas mímicas de miércoles que me está Ricardo sacando con lenguaje inclusivo. de quicio. No lenguaje inclusivo, Lenguaje de señas, lenguaje de señas. De sellas. Lenguaje de señas. Buena. Te pasaste. ¿Tú sabes que hubo todo un tema con un intérprete de lenguaje de señas en Sudáfrica que en verdad no sabía el lenguaje de señas y solo hacía gestos de mierda? En la ceremonia de Nelson Mandela, pues. No. Sí, y nadie se había dado cuenta de que el pata estaba fakeando hasta que habló Obama, porque fue el único discurso que a la gente le importaba. Qué hijos de su madre. Y todos los sordos en su casa. ¿Qué? Lo mejor es que tu cara no se va a ver en el podcast. Sí. Pero sí. De acuerdo, entonces, preséntense musicalitos, tomemos lista. Lu Caballero. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? La verdad es que me he comido un pan con hot dog, pero La tipo, verdad es que... todavía me muero de hambre. O sea, es que... Ya volvió a Lima, ya volvió a Lima. ¿Qué puedo hacer? Ricardo, ¿y tú ya cenaste? ¿Ya te Sí, comiste el pan con sí. hot dog? ¿Qué te comiste? Un rico panetón. ¿De 4 soles conseguiste 4 soles o no? No, bebé, todavía no salgo de mi casa. Ay. Es panetón Sí, que era quedaba un panetón de que diciembre. estaba viendo como, cualquier día va a ser mío. La verdad es que ya estaba como comenzado, pero comí... En las últimas, No, no ¿no? voy a decir la marca, pero es bien suavecito, la verdad, bien rico. Como dato, en Totus hay panetón de 4 soles, gente, así que, tipo, corran. No se dicen marcas. Totus no nos auspicia, Lucía. No le hagas publicidad. No le hago publicidad, le hago un favor a la gente que quiere panetón. Eso es, nada más. Panetón de 4 soles, chicos. ¿Qué habrá ahí dentro? ¡Qué miedo! Que no habrá. Y finalmente, Marne. Hola, gente, ¿cómo están? ¿Todo bien? Buenas Todo noches, correcto. buenas noches. ¿Cómo está? Y yo que me alegro. Todo correcto. Es conforme, señor notario, Todo bien. conforme. Más o menos. Marne está con una pata en el otro mundo y una en esta, pero ahorita se despierta porque creo que el tema de hoy nos va a gustar un montón. Mean Girls es una gran película y sobre todo es un gran musical. Hoy día vamos a hablar no solamente de la historia del musical y de cómo llegó a convertirse en el fenómeno que es, su trágico, no trágico, puesta entre paréntesis, por lo menos a raíz de la pandemia que nos tiene a todos entre paréntesis, pero sobre todo sobre lo que Mean Girls significa para nosotros como millennials y como, bueno, casi todos mujeres. Hola, Ricardo. Buenas. Igual significa mucho para ti, estoy segura. Y Ricardo, no, not really. Meh, Como... carajo. Un poco. Centennial del mal. Ricardo chibolo siempre horrible. cagándonos. Mira, la verdad soy la generación perdida, ¿ok? Pero ya bueno, prosigue. La generación perdida. Es que sí, pues porque no aplica como Centennial y tampoco tipo como Millennial, mañas. Y encima lo adelantaron en sus estudios, entonces ni sabe quién es. No sabe quién es. Fue 2 veces a la prom con su prima las 2 veces. Tipo, todo mal, mañas. Sí, todo mal, todo mal. Sí.
Y teniendo en claro los problemas identitarios de Ricardo, por lo menos algunos, no creo que todos, regresamos en un momento en mucha mierda. Vamos a hablarles de musicales y analizarlos muy bien. Datos curiosos, muchas teorías y cosas random también. Mucha mierda. Bueno, a ver, lo primero que quiero saber de ustedes, chicos, es ¿cuándo fue la primera Mi vez? edad, tengo 23. ¿Cuándo fue la primera vez que vieron? Empecemos por la película de Mean No me Girls. acuerdo, no tengo ni la más remota idea. Es como si siempre lo hubiera visto. Es curioso porque yo tampoco me acuerdo. Pero no me acuerdo. Y si no me acuerdo. Creo que me la enseñó Thalía, mi mejor amiga del colegio, en algún De la momento. nada, Thalía, pues. Yo dije que... Sí, Thalía, así como... Muy apropiado, literal, no me muy acuerdo, no me apropiado. acuerdo. Muy apropiado. Yo tampoco recuerdo exactamente el momento en el que vi Mean Girls por primera vez, pero sí soy consciente de que la vi estando en el colegio y que cuando la vi la primera vez no le presté mucha importancia. Es decir, en una primera vista de esta película de comienzos de los años 2000 que estrenó en el 2004, realmente creo que gran parte de las cosas trascendentales de la película un poco pasaron por encima de mi cabeza. No las noté. Y luego más adelante me di cuenta de que había muchas cosas de Mean Girls que se habían filtrado en la cultura popular. Yes. Por ejemplo, a ver, lista de memes de Mean Girls. ¿Quién quiere empezar? Karen, no puedes preguntarle a la gente por qué es blanca. Es un gran momento. La verdad es que yo solo me acuerdo del meme de Karen, tipo, tocándose las tetas y como que... ¿Por qué? ¿Por qué solo te acuerdas del meme de las tetas de Karen? Vamos a analizar. A ver, psicoterapia. A ver, ¿qué diría Freud? Psicoanálisis. Bueno, o sea, es porque realmente no vi más memes, man. Ni siquiera el de She doesn't even go here. Ese que es el más clásico, pues. Ni siquiera atiende esta escuela. Qué fea Esa sería la traducción en traducción, ¿no? Qué español. fea traducción. Es la traducción español-España. Ella ni siquiera es de esta escuela, coño. Hostia puta. Mi meme favorito de Mean Girls es Get in, bitch, we're going shopping. Entra, perra, vamos a ir a hacer compras al centro comercial. Tal cual. Se Muy bien. alargó tipo 10 frases más de lo que lo dices en inglés, ¿no? Lit. Entra, perra, vamos de compras. No, me gusta más mi versión. En fin, yo creo que en mi caso yo la vi... Honestamente no me acuerdo cuándo la vi. No sé si la vi ahí mismo salió o no la vi cuando salió. Pero... Estuvo en el cine, me imagino acá, pero no lo había en el cine ni cagando. Yo tampoco recuerdo haberla visto en el Yo estaba en cine. cuarto grado de primaria. 2004 yo tenía 15 años, así que, francamente, 14, 15 años. No estaba en mi radar del todo. What? No. ¿Qué año? 2004 yo tenía 14 años. Ah, no, yo estaba en quinto de primaria. Tenías 10 años, No, Ricardo. cuarto. No, tenías menos de 10 años. Estabas tenías en 7 quinto años. secundaria, pero tenías 6 años. Ok, ya nos quedó claro. Literal. Ya, señora, siéntese. Yo era muy cool para ver Mean Girls. Yo siento que esas cosas han llegado a mi vida como después, o sea, por ejemplo, siento que entre esas películas que está pues considerada Mean Girls, para mí Clueless es una super influencia también dentro de ese estilo de películas. Pero Clueless, la culpa la tuvo Nickelodeon, porque yo sí amaba Clueless a finales de los 90. Porque daban la comienzos de los serie en 2000. Nickelodeon de Clueless, era bueno. Clueless era todo. Un musical de Clueless sería todo. Sí hay. Hay un Sí, musical de Clueless. estuvo en trabajos y me parece que Dove Cameron iba a ser Cher. Pero no ha estrenado. No, pues porque pandemia, pero sí estaba en Ya. Works. En work. Ah, ta madre. Me Ah, ganaron, mierda. me ganaron. Llego con todo al musical de Clueless. Oye, obviamente llego con todo, mañas, pero... Yo no, porque tampoco lo he visto. Señora, Les Ya, estoy- ándate a Acá escuchar a perdemos. Chayanne y cállate. A Chayanne. anda a poner Juan Anda a ¿Quién? escuchar Gabriel. ¿ya? Chayanne y cállese, señora. Yo tengo una pregunta. O sea, en el círculo en el que ustedes se manejaban, ¿habían bastantes referencias a Mean Girls? Porque yo no quiero hablar de alienada, pero mi colegio supuestamente era un colegio inglés. Y aún así siento que... Tu colegio se dentro del llamaba grupo no- Mater Admirabilis, no me jodas. Ya parece latín. No. O sea, para empezar que en el colegio mi círculo social eran como que los ponqueques y las metaleras, así que claramente referencias a Mean Girls no había. Pero luego, entrando en la universidad, cuando mi círculo social se extendió particularmente a
hombres gay fancy. Sí, sí, Ya, sí. gran círculo. Sí, La Gran católica. círculo. sí, ese círculo, ese maravilloso círculo, Dios mío, cita Mean Girls todo el día. Había un chico que literal todos los miércoles se ponía rosado. No te estoy hueveando. Ya habían pasado 10 años del estreno de la película y el huevón seguía usando rosado todos los miércoles. Eso es dedicación. Eso es commitment, eso es lo que iba a decir, Desde el en verdad. 2004. Y si le preguntabas por qué te decía, on Wednesdays we were pink. Y yo, ok, está Y tú bien. ya entendimos que eres gay. No, todo ya bien. entendimos. Me gustaría bien. tener ese nivel de dedicación en la vida, probablemente yo sería millonaria. Aló. Literal. Como diría Janice, este chico era too gay to function. Claramente. Claramente, being gay is the only way to function en este mundo. Por lo menos en este podcast. Cumpliremos con la agenda. Yeah. Ya, bueno. A ver, aquí se respeta la heterosexualidad ajena. Se lamenta, pero se respeta. Se sospecha. Se sospecha, así como yo sospecho de la supuesta heterosexualidad de Janice. La agenda gay, como dice Bob the Drag Queen, que está hecha por lesbianas, así que funciona. Pues está hecha por lesbianas, así que funciona. De acuerdo. Volviendo al tema que nos reúne hoy día. La decisión de convertir Mean Girls en musical no fue una decisión que surgió 10 años después realmente. Es una idea que Tina Fey ya tenía dándole vueltas por la cabeza desde mucho antes. Se trató de la necesidad de que se juntaran las mentes adecuadas para llevar este musical, o esta historia, mejor dicho, al escenario en Broadway. Ahora, en ese tránsito de la pantalla al escenario, suceden muchas de las cosas de las que ya hemos hablado cuando hemos hablado, por ejemplo, de otros musicales como Legally Blonde. Hay un espacio para extender la historia de ciertos personajes. Entonces, tenemos personajes como, por ejemplo, Karen, ¿verdad? Que en la película es básicamente un chiste más, que se amplía bastante el universo de lo que Karen es y significa, su persona y su personalidad. Lo mismo sucede con Gretchen y definitivamente lo mismo sucede con Damien. Al mismo tiempo tenemos algunos cambios en cómo se trata a los personajes principales. Los personajes principales de este musical siendo básicamente Regina y Cady. Cady, ¿no es? Y Janice. Cady. Perdón. Te voy a llamar Cady. Janice no, porque Janice es narradora. Y esto es una de las cosas que me llamaron mucho la atención. Entonces, una de las cosas que los actores que originaron los roles en el musical de Janice y de Damien mencionan es que estos dos personajes son realmente los narradores. Y de hecho es súper evidente, ¿verdad? Lo vemos desde la primera canción, que es Cautionary Tale. Y además, algo divertido que yo no he visto en otros musicales es que la idea de tener dos narradores y generar diálogo en estos dos narradores genera cierta diferencia en la forma en la cual narran e interpretan. Son como las dos máscaras del teatro, ¿no? Jaja, y... Tal cual. Donde Janice de la nada dice historia, no sé qué, de muerte, y Damien, nadie se murió. No one died. Es que creo que lo que genera es este banter Sí. entre los dos. O sea, básicamente tienen muy buena química, como amigos. Ese intercambio entre los dos, donde pasa todo, ¿no? Como cuando Damien dice, mi mamá siempre me decía baby girl, y tipo, Janice, ¿Tu mamá te decía baby girl? Tipo, ¿en qué estabas, man? Y eso es lo que genera... Y el otro calla Literal. putas. Y él, estoy cantando, bueno. O sea, genera toda esta comedia en el musical. Siento que sirve mucho para aligerar y al mismo tiempo dramatizar un poco más. Un dato curioso, bastante divertido de estos dos, es que Gray Henson, que es el que le hacía de Damien en el elenco original, y Barrett Wilberwitt, que es Janice del elenco original, amo su nombre, su apellido es muy raro. Barrett y Gray eran conocidos del circuito de audiciones de Broadway y tal, pero no eran patas. En el proceso de callbacks y pruebas de química y todo ese cuento, se hicieron más patas. Y cuando llegó el día de su último callback, les tocaba hacer juntos y decidieron llegar de la mano, como befos de toda la vida. Y la productora los mira y les dice, ¿ustedes se conocen? Y responden estos pendejos, sí, claro, hace años somos mejores amigos. Llegaron juntos. Como consiguieron los papeles juntos y ahora son patazas, son súper chocheras. Y una de las cosas interesantes es que la creación de estos personajes para el escenario fue un trabajo conjunto. Es decir, las características de Janice y las características de Damien fueron creadas precisamente para mantener
esta muy buena química que tenían en la película, pero digamos, aumentada de una forma bastante fuerte. Eso me pareció muy divertido. Eso es una buena estrategia, tomando nota desde ya para las audiciones, literal. Apunta, ubica con quién vas a hacer tu prueba de química. Estos personajes que se convierten en nuestra puerta de entrada a North Shore High School son, curiosamente, personajes que no están en el centro de la acción. Normalmente son outsiders, mirando hacia adentro. Eso me recuerda un poco, bastante, de hecho, a las primeras escenas de Heathers y la forma en la cual Verónica observa desde fuera a las Heathers. Dato curioso, Barrett Wilbert Witt fue Verónica en Heathers. Es la que está en el Spotify. De hecho, creo que hay una predominancia de esto en este tipo de películas y en este tipo de contextos. Porque no sé si han visto, pero hace poco ha salido una película de Netflix que se llama Moxie, que ha sido escrita por la Amy Poehler, que claramente es best friends con Tina Fey, tipo hacen todo juntas y tipo no pueden más. Ajá. Tipo, han hecho demasiadas películas juntas, literal. Y es una película sobre la revolución feminista en los adolescentes. Y todo esto ha sido escrito por Amy Poehler y la personaje principal, que es su hija, porque Amy Poehler es la mamá, claramente, como en todas las películas, incluyendo esta. Siempre. Lit. Pero es icónica como Regina, como la mamá de Regina. Pero bueno, la chica, la principal, que se llama Vivian, también es un outsider que ve todo desde afuera y eventualmente decide involucrarse. Pero con ella no es el rollo, mañana. Entonces siento que también es como que dan esta imagen de outsider para que uno se relacione con ellos, porque no eres ni el villano ni el agredido, ¿no? Simplemente estás afuera. Y es el problema de estar en el medio, de qué tanto haces y qué tanto no haces estando fuera. Y es ahí donde se generan todos los conflictos. Sí, definitivamente. Y eso me lleva, de hecho, el tema de los conflictos, me lleva un poco a un punto de este musical que me gustaría que conversáramos un toque antes de irnos al corte y pasar a el segundo bloque. ¿Qué opinión les merece la manera en la cual este musical maneja no solo el conflicto externo, sino el conflicto interno de los personajes a través de la música? Porque siento que la mayoría de musicales tienen una I Want Song, ¿verdad? Una canción Yo Quiero, un parte de él y toda esa huevada. Pero yo siento que Mean Girls tiene varias. Porque cada personaje revela en distintos momentos, y obviamente en canciones que tienen y comparten también otras características que también mueven la historia hacia adelante, pero cada personaje tiene una resolución a su conflicto interno en distintos momentos. Desde cosas tan trascendentales y fuertes como el momento en el que Cady se da cuenta de que la cagó, de que se convirtió en lo que más odiaba y se dejó seducir por el poder y la cagó, hasta el momento... Se convirtió en lo que juró destruir. Literal, nunca más literal. O mueres un héroe, o vives lo suficiente para convertirte en un villano. O momentos como Karen hablando sobre que si el mundo dependiera de ella, querría Halloween todos los días y paz mundial. No, mejor paz mundial tenía que ser primero. Y cómo eso te plantea un conflicto interno. Si te pones a pensar en la canción de Karen, lo que te está diciendo es, literalmente, puedo ser lo que quiera ser y sexy. Puedo ser lo que quiera ser una Barbie. Exacto. Karen tiene esta postura que en verdad puede parecer muy hueca, puede parecer muy superficial, pero en el fondo hay mucho de reivindicación dentro de lo que canta, mucho de reivindicación en el sentido de que quiere poder ser cualquier cosa y además ser sexy al mismo tiempo, que ambos no son excluyentes. Es que eso creo que también va un poco con el contexto actual, porque, por ejemplo, ponte que se hiciera a total fidelidad un musical de Mean Girls que salió en el 2004 y que se hiciera a total fidelidad en la situación actual, sería muy mal recibido. Hay cosas que no han envejecido bien. Dentro del fechómetro hay varias cosas que quedarían en 0. Total, porque realmente no han envejecido bien y son cosas de las que quiero pensar que hemos mejorado como sociedad. Y dentro de eso está, como dices tú, esa reivindicación del rol de Karen. Porque, es más, una de las partes que a mí me gusta mucho, no por lo que dice necesariamente, pero sino cómo te hace un poco abrir los ojos, es el hecho que en la canción Stop,
cuando Damien dice, ok, chicas, ¿qué hemos aprendido de todos nuestros errores? Y todas empiezan a decir cosas, ¿no? Como que en las cosas en las que la han cagado. Y una de esas es Karen contando cómo ella pensó que ella le gustaba a un chico, entonces le mandó nudes, pero luego cortó su cabeza y terminó en un sitio de porno infantil. Qué heavy metal esa guada. En verdad, y lo dice todo en una línea. Se pone darks bien rápido. En verdad sí. Y lo cierra en el sentido de que dice, bueno, pero en verdad eso no debería ser porque soy una persona y no solamente un objeto. Y lo dice, ¿no? O sea, y es como algo que... Dice también que deberíamos enseñarle a los chicos a no hacer eso. Exacto. Más que lamentarnos de que Karen mandó la foto, ¿no? Exacto. Que es como que siento que en el 2004 todo el mundo hubiera pensado, ajá, qué huevona, pues ¿para qué mandas, no? Pero ahora la narrativa es diferente. La narrativa es, ¿qué chucha compartes esas cosas que no te pertenecen, ¿me entiendes? Entonces, creo que por eso te digo que en ese sentido creo que hemos mejorado como sociedad y ha sido de cierta forma una forma de reivindicar las cosas. Como les mencionaba, Manon jamás había visto la película hasta ahora. Y cuando lo vimos, hubo muchas cosas a las que reaccionó como, ¿the fuck? Y yo le dije, esta película es del 2004. Y me dijo, ok, tiene sentido, ¿no? Pero es como cuando hablábamos de Gris el mes pasado. Hay cosas que las teníamos que ver con ojos un poco de la época, ¿no? Pero creo que Gris ni en su momento era un mensaje chévere, man. O sea, yo creo que Mean Girls cuando salió la pela, así haya sido en el 2004 y con todas las taras que eso implica, tenía un mensaje súper importante y que creo que no muchas películas hayan dado ese mensaje, que es el final que habla de la sororidad, ¿no? De que entre las mujeres dejen de cagarse entre ellas, de decirse putas, de insultarse, de todas esas guadas y empezar a apoyarse, ¿no? Y creo que eso es un mensaje chévere que dejaba la película. Pero algo que a mí, y me parece un matiz importante que mencionar sobre esta idea de la sororidad, me parece muy importante, sobre todo en el musical de Mean Girls, es que no es una sororidad no questions asked. O sea, no es una sororidad por el solo hecho de ser sororidad. Lo que se reconoce dentro de Mean Girls es que las mujeres también pueden ser una mierda. Y también pueden ser malas. Y también pueden cagarla. Y lo que Janice dice precisamente en I'd Rather Be Me es, ok, si nos cagamos la una a la otra, nos cagamos la una a la otra. Si nos peleamos. Y luego nos arreglamos y nos amistamos y seguimos adelante. Pero esto de estar en plan sacarse el ancho a las espaldas o exacto, soltando chismes unos de otros es malo, feo, está mal. Caca. O pretender ser quien no eres, no solamente para encajar. Creo que al fin y al cabo ese es el mensaje de esa canción, ¿no? Pero sí, y si bien tienes total razón en ese sentido, Marnie, que no es un Gris de la época, sí es cierto que hay cosas que se pudieron mejorar en la película. No, obvio que sí. Y sobre todo, dar un poco más de mundo a estos otros personajes, ¿no? Totalmente. Como por ejemplo, siento que en la película Damien solo es gay y ya, mañas. Es el token gay guy. Literal. Exacto. Y Janice es la lesbiana amargada, y eso es todo. Y ni siquiera es lesbiana en la película. No, ni siquiera es lesbiana en la película, malditos. Le niegan la lesbianidad. O sea, la amiga era demasiado leca, no me jodas. Es más, verdad. el nombre de Janice en la película es Janice Ian. Le cambian de nombre para el musical. Janice Sarkeesian. Una cantante. Janice Ian en el mundo real es una cantante estadounidense, me parece que de música medio folk, no estoy segura de qué género. El punto es que salió del closet en el 93. Eso no puede ser casualidad. Esta mujer ha ganado Grammys. 10 de 10 Tina Fey sabía qué nombre le estaba poniendo a ese personaje. Pero la pregunta es, ¿por qué al final la emparejó con el huevonazo ese? El primo de Ricardo. Mira, miles de razones. Miles de razones que pueden incluir... Nadie escuchó que le dije al huevón Kevin, no sé qué chucha, le dije el primo de Ricardo, ¿no? Nadie apreció ese chongo. Gracias. Esa es la reacción que esperaba ante mi comentario. Gracias, fue el internet. Literal. ¡Puta madre, te excediste! Hablando de Ricardo, ibas a dar los motivos. Sí, iba a dar los motivos, que probablemente ni siquiera haya sido quizás decisión en primera instancia de Tina Fey, sino de los productores de la película, reconocidos como los dueños de las productoras, de las casas realizadores. Sí, pero es que es una cosa que se la sacaron literalmente del culo, solamente para decir, por si acaso no era leca, jijiji. Oye, pero alucina que en Sí. ese momento, yo recuerdo tipo viéndolo como claramente más chibola, y pensar como, qué bien, encontró el amor. O sea, no pensé como, qué bien, encontró el amor con un hombre, pero porque me pareció bien que encontrara el amor, mañana. Sí me pareció un poco raro que de la nada... Igual era bien jalado, o sea... ¿Sabes qué mensaje me dio eso? De que su lesbianidad
era una fase. Y eso es... Ah, feo, doloroso, Claro, fuerte. es un insulto tremendo, ¿me Fuerte. entiendes? O sea, es como, ¿por qué? Ahora, yo también pienso que en una cosa que mencionaste en un podcast, no recuerdo en cuál fue, sobre esta regla de, me parece que no sé si fue Hairspray o fue Kinky Boots, pero mencionaste algo sobre cómo había una ley o una regla de que si se trataba una historia de lesbianas, una tenía que terminar mal, mañas. Literalmente algo tenía que terminar mal. Entonces, de repente, iba un poco por este lado, ¿no? Como, no, pues no era. Como para no darle un mal final. Bueno, o sea, obvio, esas normas obviamente caducaron mucho antes de esto, pero definitivamente, sí, definitivamente han influenciado eso. Yo creo que para mí hay dos motivos para hacer eso en la película, aunque estoy muy feliz de que se corrija en el musical esa situación. Y de hecho en el musical me fijé bien porque quería resolver esto. Con quien acaba bailando Kevin G es con Gretchen. Bien, Kevin G. Que me parece una mucho mejor alternativa. Bien ahí Gretchen, bien ahí Kevin G. El primo de Ricardo está en todas. El primo de Ricardo está, pero... Con la Winners. Y su pelo lleno de secretos. Literal. Bueno, les decía que yo creo que hay varios motivos. Para mí, un motivo para esta situación creo que tiene mucho que ver con la idea, y creo que la idea original del guión proviene de eso. Esto es totalmente especulación de mi parte, ¿no? Pero creo que viene de la idea de que a Janice le hicieron bullying, le sacaron el ancho, la jodieron y encima por algo que ni siquiera era verdad. O sea, creo que va más por ese lado. Podría ser. Segundo, para mí también tiene que ver un poco con esta idea de no juzgar a alguien por su apariencia externa. Es decir, Janice es rara, Janice es esto, entonces la impresión que generaba en sus congéneres era, esta es rara, entonces tiene que ser una leca. Para con el gay, tiene que ser una leca. Y creo que también era un intento de un poco darle vuelta a eso. Lo que sucede es que se acaba leyendo más como lo que decía Lucía, ¿verdad? Se acaba leyendo más como ya Janice va a poder ser feliz porque se juntó con el primo de Ricardo. Ya va a superar su etapa de leca densa porque está con un varón con pene. Que sabe muchas mates. Bueno, pero alucina que ahora que lo dices desde ese lado, o sea, lamentablemente no se tradujo de esa forma, pero siento que si lo ves un poco por ese lado es como Janice fue tan buleada y cómo pudo soportar tanto, cómo tuvo tanta fuerza para soportar esto, porque no se tomó el trabajo de negarlo. O de repente sí lo negaba, de repente siempre, de repente en el fondo nunca lo fue y era como, loca, no soy lesbiana, pero tipo nadie le creía hasta el punto que dijo, ¿sabes qué? Si realmente esta es la imagen que circula de mí, ya me llega, entonces ya que todo el mundo piense que lo soy mañana, pero en verdad fácil no lo soy. Lamentablemente, en cuestión de representación, como ya hemos mencionado antes, falta tanto una buena representación y ese era un buen momento para utilizarlo como representación. Totalmente, hermana. También es cierto que puede existir este caso, que yo puedo verme de cierta forma y la gente puede asumir que soy lesbiana, pero en verdad no lo soy. Y yo sufrir por dentro por eso porque nadie me cree, ¿mañas? Pero, de nuevo, viendo el tema de presentación, porque esta es una película y tú escoges qué es lo que resaltas y qué no, se pudo aprovechar para que sea de otra forma. Exacto. Además, yo creo que es más común ver hombres gays en películas que mujeres lesbianas. Es bastante más común. Y en musicales. Entonces, por un tema ya de representación, como dice Lu, el que le den este giro al personaje es como, imagínate a alguien que estaba conectando con una chica gay, mirando Mean Girls, conectando con el personaje de Janice, diciendo, puta, esta huevona, que no sé qué, que no sé cuánto, y al final la ve con Kevin G y deja de ser su referente. Kevin G, ¿qué tal el nombre? Pues también. Y precisamente Barrett Wilbert-Witt, cuando le dieron el personaje, fue una de las cosas que tomó en consideración. Entonces, en varias entrevistas ella menciona que si bien en el musical nunca se niega ni se acepta expresamente si Janice es o no gay, para ella, en la forma en la cual ella representa a ese personaje, Janice lo es. Lo cual convierte a nuestros dos narradores en dos bellos arcoíris circulando por esa secundaria. Lo cual es muy raro. Es muy raro y entretenido. Sumamente homosexual. Sumamente homosexual. Y de hecho, a mí me encanta cuando representan la respuesta de Janice a cuando en octavo grado Regina George le dijo, ¿qué eres, lesbiana? O sea, ¿eres? ¿Pero eres? ¿Pero eres? ¿Pero eres? Y Janice le responde, ¡soy una alienígena del espacio exterior con 4 traseros! Sí, es una gran respuesta. Porque no dice ni sí ni no ni todo lo... Es como, ¿qué chucha te importa? O sea, no es tu roche. Y dentro de todo me parece que si bien podrían haber sido más expresos respecto a la sexualidad de Janice, también es bacán que haya un personaje cuya narrativa no gira en torno a encontrar el amor. Alu. Eso es muy cierto. O que cuestione su sexualidad. Exacto. Todas las historias siempre meten una subtrama romántica como si para todos los personajes parte de su realización fuera eso, man.
Incluso a veces hay tramas románticas que se las sacan del culo, mañana. Esos personajes que se conocen 2 días y de la nada chapan y es como... Solo diré Le Fou, en La Bella y la Bestia, la última escena de la película. Que sale balando con un huevón. ¿Qué necesidad? Me encanta como concepto de representación, pero Dios mío, preséntame al brother 20 minutos antes, ¿no? Dame 2 escenas de estos dos conversando, aunque sea. Y lo peor es que la gente se escandalizó. ¡Ay, una escena homosexual! 3 segundos. De fondo se le ve. Bailando. Que ni siquiera estaba expresamente dicha, ¿no? No salía un disclaimer que decía la siguiente escena es sumamente homosexual. Si lo asumiste así fue porque lo quisiste asumir. Ese debería ser el disclaimer antes de nuestro podcast. Literal deberíamos poner un disclaimer. Este podcast es sumamente homosexual. Advertidos están. No fue a propósito, solo pasó. Dios los hace. ¿Qué? Y con esta maravilla nos vamos al siguiente bloque. Después del ukelele. Bueno, estamos de vuelta para seguir conversando sobre Mean Girls, el musical. Algo que me llama mucho la atención es que Mean Girls como musical adolescente comparte bastantes elementos, ¿verdad? Con otros musicales de los cuales ya hemos conversado. Algunos que han tenido sus propios podcasts, como The Prom. Algunos que los hemos mencionado un poco de pasada, como Heathers, como Bring It On. Pero, curiosamente, hay mucha asociación entre este musical y particularmente el musical de Heathers. Primero por, bueno, Barrett Wilbert Weed, que aparece en ambos musicales, pero también porque ambos están basados en una película y ambos siguen esta lógica de las chicas malas. Entonces vamos a hablar un poco sobre las chicas malas, las Mean Girls de los musicales. No solamente del musical de Mean Girls, sino en general. Distintas Mean Girls de los musicales y la forma en la cual son representadas. Para darles un poquito de contexto de a qué quiero llegar con esta quemada que me estoy mandando, les voy a comentar una de las líneas que tiene Regina al final del musical. Bueno, no exactamente al final, pero digamos cuando ya está, ya post choque con autobús y daño traumático cerebral. Que le dice a Cady, mientras está totalmente drogada en medicinas para el dolor, le dice que el tema con ser una Mean Girl es que muchas veces las otras personas se olvidan de que también eres persona. Es decir, algo interesante de la historia de Mean Girls, tanto en la película, pero mucho más en el musical. Bueno, por algo tenemos a Paris Hilton, ¿no? A eso vamos, muy bien. Es esta idea de que muchas veces, o sea, no voy a hablar de victimización de la Mean Girl porque creo que definitivamente tenemos que reconocer que en una estructura de poderes patriarcal, la mujer estereotípicamente femenina tiene cierto, digamos, cierta posición privilegiada frente a otras expresiones de feminidad, pero sí es cierto que existe un sesgo de ver a estas chicas, porque además, pensando en que están en el colegio, o sea, son chicas, son niñas de 16, 17 años, como perfectas. Y que esa perfección se convierte en una especie de carga que tienen que llevar, con la que tienen que cumplir, una expectativa muy fuerte. ¿Qué otras Mean Girls se nos vienen a la mente? ¿Qué otras historias humanizan a estas Mean Girls? Bueno, Wicked un poco, ¿no? Sí. Sí, definitivamente. Galinda es una Mean Girl en un primer momento, ¿no? De hecho, sí, y es gracioso porque es el personaje que tú lo veías como bueno, en verdad es la Mean Girl, y el personaje que tú veías como malo era como la víctima. Y luego, plup, 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 plup. Es interesante esa situación. Bueno, es que en realidad todas las películas adolescentes tienen su Mean Girl. Yo creo que ese fue un fenómeno, o sea, que existía. Siempre ha habido como esta la huevona, la diosa, la perra, la empoderada. Pero la figura de Regina George y su séquito ha sido copiada por un centenar de películas. O sea, ahorita se me viene a la mente en particular una excelente, pésima película que es The Kissing Booth. Acotación, a Marne le gusta ver películas malas. Amo ver películas malas, lo amo, es una de mis pasiones. Gracias, Pocahontas 2, por tanto. Y uno también. La cosa es que hay unas que son las OMG Girls, que claramente son una copia de Regina George y su séquito, manjas. Y es demasiado flagrante el nivel de copia. Las plastics. Tal cual. Bueno, pero de hecho podríamos retroceder más, ¿no? La película de Heathers es bastante anterior a la película de Mean Girls. Sí. Y las Heathers son también un clique de 3 chicas malas. Hay otra película con... Ay, ¿cómo se llama esta que fue novia de Marilyn Manson? Ahorita no me acuerdo. Rowan...
La que salía en Charmed. Alguien debe saber su nombre. Fácil Rasek. Saludos a Rasek. ¿Qué tal? Esta flaca, por ejemplo, sale también en una película que se llama Jawbreaker. Jawbreaker es un Saludos a peliculón. Rasek. ¿Sabes el nombre? Es un peliculón. Ya ves. Jawbreaker también merece su musical, carajo. Sería peor, sería más darks todavía que No he Heathers. visto, nunca he 10 escuchado de 10. eso, voy a googlearlo. Mira, Pero sí sé. es una pela de unas amigas que le hacen una broma a otra amiga y todo sale mal. Ah, sí le he visto. Todo sale Que le meten un muy chicle mal. a la boca, no diré más. Sí, exacto. Un Jawbreaker. Un Jawbreaker, Ah, sí. ya, es terrible. Es un caramelo, por eso se llama Jawbreaker. No sé cómo logré terminar. Es muy fuerte, pero es muy buena película y también es lo mismo, es un click de 3 chicas malas. Sí, pero creo que el tema particular con Mean Girls fue que era un grupo, o sea, ¿cómo decirlo? Ya no era solamente como las chicas malas, sino esta idea de la chica que entra al grupo como parte de ellas y veo que la educan. No sé, siento que hay una construcción más grande de las plastics, ¿no? Esa es Verónica en Heathers también. Bueno, sí. Lo que yo creo personalmente que hace Mean Girls es precisamente este último paso de la humanización de la Mean Girl. Ujú. Porque Regina George, si bien es entre comillas la villana, no es solamente la villana. Y para el final ya no la ves necesariamente como la mala. La ves como alguien que la cagó, que hizo un montón de estupideces, que se portó súper mal, que también tuvo su karma en la forma de un autobús pasándole por encima, y que finalmente también es persona, y que finalmente también tiene sentimientos, y que finalmente también perdona y también pide perdón. Yo no sé cómo ustedes lo habrán llevado en el momento que la vieron, cuando la vieron, pero como todas las películas a mí siempre me genera un quiero ser como esta o quiero ser como esta otra. Y yo cuando acabé de ver Mean Girls solamente quería tipo... Quería ser Regina. Yo quería ser Y ya. Janice. Quería ser, yo sabía. Yo también quería ser Janice. Y tipo hasta ahora, mañana, o sea, cuando vi el musical fue como, quiero ser Regina. Cuando ella misma dice que ella misma está drunk with power y tipo se tira el cabello para atrás, es como, yo, sí, dame. Todo este tiempo Lucía ha sido una Mean Girl en potencia. Lucía es una Mean Girl en potencia, básicamente. Pero es que la figura de las Mean Girls es real. O sea, existen. En mi colegio habían. Se llamaban CPL, Obvio. Calle Pero Elegante. Yo las tenía. Ay, 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 Sí. ay, 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 ¿En ay. serio? Sí, naco. Ninguna de ellas va a horrible. escuchar este podcast. Nacas. Una casa. En mi cole también habían y le decían, ¿cómo le decían? Ah, me olvidé, creo que le decían las Barbies, tipo, pero Las por Barbies. fregar. Pero era porque, curiosamente, las más rubias de toda la promo, y eran las que ya habían probado todo, las que ya se habían pintado el pelo, las que ya tenían tatuajes, las que ya habían salido con todo el colegio de al costado, y eran todas, eran ellas las que ya habían tenido todas esas experiencias para las que a mí no me daban permiso. Y era como, wow. Mentira. Iba a decir que en mi promo no tenían nombre, pero sí tenían. Eran las Kunis. Kunis. Porque, ya, ¿te acuerdas de Melika, Ajá. la chica árabe que llegó a mi Ajá. promoción cuando estábamos en quinto de secundaria? Le preguntaron cómo se decía lesbiana en árabe y les dijo que era Kuni. No sé si de verdad era Qué Kuni, caga de risa. pero se pusieron ese nombre. ¿Y eran lesbianas todas? Ahora significa como hijas de puta, ¿no? Así. No, no eran lesbianas para nada, se estaban burlando. Había las Kunis y de ahí había las Pus. ¡Las pus! ¿Las qué? Yo pensaba que las Pus eran las Pus por Eran las Winnie putas. Pooh y no, eran Pus por Ah, putas. Lucía, tu No nivel de sabía. inocencia ya se excedió, o sea... Huevona, yo estaba ahí al costado jugando Pokémon en mi Game Boy. O sea, ¿me puedes entender el nivel de inocencia que yo tenía? Sí. Bueno, yo solo sé que luego de un tiempo me enteré que gente me decía que yo les había hecho bullying, man, y tipo yo ni cuenta. Yo me acordaba que me habían hecho bullying a mí, pero me decían como, siempre que te preguntábamos si nos podíamos sentar acá, tú nos decías que no. Y yo, bueno, es que no quería comer con ustedes, man, solamente era extremadamente sincera, ¿no? Ya hemos hablado de tu tema con la sinceridad en otro podcast. Pero no sé, Fuerte. Sí. Después aprendió Lucia a ser un poco aprendí a vivir en menos sociedad, eso es lo que pasó. cortante con otros seres humanos. Aprendí a vivir en sociedad. Sí, Literal. parecía criada por lobos. Básicamente. Me No la criaron criaron gatos. lobos, la criaron Ya. gatos. Pero, de hecho, esto es algo interesante. El hecho de que todas tenemos un poquito de Mean Girl. Ricardo creo. tiene, uff. Ricardo es Regina George, por eso no ha dicho nada. Oye. Ricardo ahorita empieza. My name is Regina George. My name is Ricardo Ruiz. Literal queda. Quedó. Con el abanico. Ricardo, ese es tu nuevo jingle, lo Literal. siento. Cada vez que llegues a un lugar, Gracias, tiene que qué sonar honor. eso mientras te abanicas. Cada vez que aparezca. Cuando Ricardo salude al comienzo de todos los podcasts. My name is Vamos a poner de fondo Ricardo esa, ¿ya? Ruiz. Me encanta. Pero sí, algo que me parece interesante como reflexión es que en el fondo todas tenemos
algo de Mean Girl. O sea, hasta la más buleada de todas las buleadas, y lo digo habiendo sido bastante buleada, en algún momento fuiste bully. Lo peor es que no te diste cuenta cuando lo fuiste. No te diste cuenta cuando alguien que la pasaba peor que tú dijiste no, ni cagando. ¿Pero le pasaba peor realmente? ¿O se lo merecía? No, mentira. O sea... Porque hay personas que se lo merecen, tengo que decirlo. A la mierda, salió gallina. Esta puta. Gente que se merece un par de cachetadas de la vida, no Es la jodas. verdad. Ah, sí, obviamente. O sea, yo me acuerdo de una chica que le hacían harto bullying en mi colegio y que una vez estábamos en quinto de primaria. Ella quería jugar conmigo y yo no quería. No sé por qué yo no quería, pero yo no quería. Probablemente porque le hacían harto bullying. Literal decían que tenía la peste. Si la tocabas, tenías que tocar a alguien más para pasarle la peste y Qué que no se horror. quede contigo. Ay, mi Terrible. promoción también hacíamos eso con unos chicos. Sí, maldita huevada de mierda en los colegios. Y ella quería jugar conmigo y yo no quería. Y me cogió del brazo y me dijo que me iba a pegar si no jugaba con ella. Lu, pero eso no es merecido, eso es desesperación, man. Sí, pobrecita. Yo sé, pero a mí me asustó en ese momento. No, ¿Y me le fui pegaste? corriendo. ¿Qué Ay, le iba a qué pegar yo? mierda. Era medía 3 veces lo que yo creo. Me fui corriendo. Yo era una niña pequeña. Ah, Bueno, yo solamente voy a decir que la gente que se quería sentar conmigo era bien maldita con otra gente y yo por eso no quería parar con ellos. Y era como, claramente por eso no me quiero Claro. sentar contigo, man. Eso es todo. Me excedí un poco. Por otro lado, un poco más bonito y con resolución linda, mi mejor amigo del colegio quería ser mi mejor amigo desde que estábamos en primero de secundaria. Y siempre me buscaba y me hablaba y yo siempre no lo mandaba a la mierda ya, pero encontraba formas de alejarme de él. ¿Por qué? Porque a él le hacían mucho bullying y a mí me hacían mucho bullying. Y yo pensaba, ¿qué carajo vamos a empezar a parar juntos? Esto es como ponernos un bullseye enfrente, manjas. Que al final fue lo que sucedió cuando finalmente cedí y le permití ser mi amigo. Estabas sucumbiendo ante la presión social, Lucía. Sucumbía, pero era necio el brother, neciazo. Al día de hoy sigue siendo mi amigo. Impresionante. Ya no quiero, ya le he dicho, ya, pero él sigue ahí. Y Lucía, yo ya no quiero que sea mi amigo. Y sigue siendo mi amigo. Nunca. Lo aprendí a querer. En fin. Otra Mean Girl que a mí me llama mucho la atención, que no es necesariamente de un musical de teatro, pero es de una serie musical, es Queen Fabray, Uf, Queen. de Glee. La amo, es mi Mean Girl favorita, definitivamente. Y más allá de lo desastrosamente mal escrita que está Glee, creo que también nos proporciona un in a esta idea de humanizar a las Mean Girls como más que solo la chica mala. Y en Glee también tenemos este triunvirato. Triunvirato. Es un triunvirato, literal les dicen la Holy Trinity. La Santa Trinidad. Sí, es la Perdón, antisanta. no Santa Trinidad. La Antisanta pecaminosa Trinidad. Que son Queen, Santana y Britney. No, una gran Mean Girl es Sharpay Evans. Claro, la Sharpay. Pero ¿sabes algo? ¿Por qué? Con el pasar del tiempo, tú ves a Sharpay y te das cuenta que en verdad Sharpay era buena, que Troy es un malagradecido de mierda y Gabriela es una idiota. Team Sharpay all the way. Sharpay or die. De acuerdo con todo, yo también soy Team Sharpay, pero ¿por qué soy Team Sharpay? Suscribo. No soy Team Sharpay, o sea, creo que lo que le hacía Mean Girl a Sharpay, como la mayoría de Mean Girls, tenía mucho dinero, primero, y podía lograr todo lo que quería porque tenía dinero. Y eso era lo que lo hacía injusto, en teoría. Pero Sharpay... No, porque cuando Sharpay va a la gran ciudad, tiene que trabajar en un internado para pagarse sus Oh, estudios. esa es otra película, mañas, pero a lo que voy es... Una joya, Sharpay en la gran ciudad. Oye, esa película tiene grandes canciones. Pero bueno, lo único que quería Sharpay... Yo sé. tenía pasión por lo que hacía, mañas. Es como... Es lo que les dije, no sé en cuál podcast. En el podcast pasado, en el de Gris. ¿Por qué siempre tiene que venir la nueva? Y Sharpay había trabajado, por supuesto, mañas. Tipo, el Bop de Top, mañas. O sea, ella era la queen de teatro musical. Y viene la otra que no canta nada a robar del sitio. No fastidies. Hermana, imagínate esta huevada. Tú llevas en un elenco de teatro años ensayando popopó. Y una huevona nueva que llega tarde, le dan el papel. No me puta jodas, yo incendio todo. Le meto un cohete a la profesora por el ojete. Mariana no está siendo metafórica. Ella prende fuego a ese teatro. Prende fuego. ¿Saben qué es lo peor de todo? Que esto pasa por la calentura de los directores. Lo dije. Claro, yo estaba como... Sí. ¿Cuánto estaría un mensaje Santa Fuego por esto? Solo me pasó una vez. De ahí siempre he tenido el papel que he querido. Bueno, yo también, pero... Allá. No lo digo por mí, lo digo por otros casos. Tipo, hay un montón de gente que se lo merece. Y viene el juguetito nuevo. Y es como... Así que sí. Pero gran Minger, Sharpay. Gran Minger, la verdad. Gran Minger. Solo quería darle oportunidades a Troya en la vida. Eso sí, en High School Musical 2, sí, totalmente de acuerdo. Es que es la mejor High School Musical, por bastante.
polémico. Por las canciones te diría que sí. Yo estoy más perdido que la mamá de ¿No es Marco. Marco el que está perdido? No, su mamá. No, la mamá es la que está perdida. Lo No, mejor es es su que este mamá. niño no entiende referencias a películas de los años 2000. Pero un anime de 1978, ahí sí. Sí. ¿De qué año es Marco? Vive nuestro amigo Marco. Marco es de los 70s. De 1976. ¿Qué año dije yo? Casi. 78. 78, estuvo Oh, bien estuve cerca. bien cerca, dije 78. 79. Y era 76. 78 dijiste. Mira, por 2. Estuviste aún más cerca. Estuve cerquísimo. ¿Cómo es posible, díganme, que este generación perdida Ay, ay, ay. no entienda High School Musical, pero Porque dentro de ese cuerpo de 23 años hay una señora. hay una señora que escucha a Rafael y Juan Gabriel? La señora que tiene su playlist para barrer. De 68. Son los best playlists, ¿no? Sí. Su playlist. Literal, es un gran playlist. Obvio. Pero no, ninguna se llama para barrer. Para trapear. Ah, pero trapear es más hardcore que barrer, ¿ah? Obvio, requiere más fuerza. Si trapeas, eres señora. Porque si barres, simplemente eres limpio, mañas. Pero si trapeas, eres señora. Suscribo. Pero por eso. Pero esa playlist es de señora como movidita, así que baila así como... mañana. Solo voy a decir que esa señora que tiene su playlist para trapear fue Mean Girl. Lit. Alu. Porque por algo tiene su playlist. Pues. Claro. Mientras va trapeando y va reviviendo sus épocas de gloria en la secundaria. Y a la que buleó, tipo, tiene un rumba. La que bulió es físico nuclear, ¿no? Tiene una rumba. Tiene te un rumba y pasaste. está sentada en su silla mirando el rumba chocando contra la pared, sola en su casa, agobiada por la depresión, fruto del bullying que le hicieron en el colegio. Pero gana buena plata. Sí. Porque el bullying te Pero en las motiva. noches llora, sola, con su rumba. En las noches lloras, pero el bullying te motiva. Con su room. Al menos llora en un departamento en San Isidro. Ay, ay, ay. Madeleine o Sterling. Yo lloro en el Ferrari, no me importa. Si voy a llorar igual, yo lloro en el Ferrari. Me vale. ¿Cuál, Lucía? ¿Por qué no nos has llevado de paseo? Ah, ya, en el hipotético caso. Yo pensé que estaba diciendo como yo lloro en mi Ferrari. Yo, Ah, mira, tienes un Fiat que es más polvo que carro a estas alturas. Tengo un Fiat que no arranca. Tiene 3 pichulas dibujadas en la ventana, por favor, Lucía. Literal. Iba a decir probablemente, pero no es probablemente, es definitivamente porque ya sé quién las pintó. Yo no he pintado ninguna pichula. Algún vecino ha sido. Si es una pichulita bien dibujada, es de Marne, porque Marne las hace bien bonitas, la verdad. Gracias. Aún conservo el recuerdo. Se pasó. No sé qué decirles. Bueno, entonces, volvamos al tema de las Mean Girls para cerrar un poco este bloque y dar un poco nuestras reflexiones finales sobre Mean Girls. ¿Quién quisiera empezar? Bueno, en mi caso yo creo que... No voy a decir que el musical de Mean Girls es mucho mejor que la película, a pesar de que lo disfruto por el tema musical, que claramente ya lo mencionaste, por qué conectamos tanto con los musicales, ya eso está de más decir, por eso tenemos una freaking página de musicales. Cierto. Pero fuera de ese hecho, no lo puedo comparar porque siento que la película en su momento fue icónica y generó muchos cambios en una generación y muchas referencias en esta generación. Pero creo que desde mi experiencia personal de ir a verlo en vivo, recuerdo que lo primero que me chocó fue el hecho de que Regina George no era extremadamente raquítica y no era extremadamente flaca, y es algo que quería mencionar porque literalmente es una mujer voluptuosa que podría incluso pasar hasta un poquito de, o sea, un chiqui llenita, o no sé si es que se le veía así en escena o qué, pero recuerdo que lo vi y amé porque fue como, yes, una poderosa Queen Bee también puede ser no necesariamente excesivamente delgada, y me pareció increíble, esa representación. Y creo que han hecho un trabajo excelente en, digamos, restaurar ciertas cosas, como ya mencionamos, que quedaron medio abiertas, como el personaje de Karen, que simplemente quedaba como la estúpida, como la mamá, incluso personajes como la mamá de Regina, que siento que se le humaniza un poquito más en el musical, porque hay una escena donde cantan... De hecho, la actriz que hace de la mamá de Regina hace de todas las señoras en el musical. Es la misma persona. Entonces, es el mismo actor, mejor dicho. Entonces, esto te lleva como a una cierta unificación de los adultos, que es lo que ocurre, por ejemplo, en Snoopy, ¿no? Que todos, tipo, suenan igual y todos son lo mismo. Sí. Y cómo generar esta diferenciación, pero también creo que ayuda a humanizarlas. Hay una canción donde Gretchen creo que canta What's Wrong With Me, y Buenísima. me parece que la mamá de Regina tiene una intervención en esta parte, y es como la mamá de Regina solamente está tratando de conectar con Regina, está tratando de hacer lo mejor que puedes, de ser la mamá chévere, y no le sale porque claramente ese no es el camino, pero
como padres. Además creo que es la mamá que quiere revivir sus días de gloria por proxy, ¿no? Literal también. Porque ella también fue Mean Girl. Porque probablemente también fue Mean Girl y también fue blanca privilegiada, que es algo que hay que mencionar también. Porque no es casualidad que la mayoría de las Mean Girls son blancas privilegiadas, con dinero. No es casualidad, es una posición que te lleva también a ser Mean Girl, perdón, por la presión que tienes, ¿no? Entonces, lo que quería decir también del lado de los padres, es muy fácil errar como padres porque no sabes qué es lo que estás haciendo, pero tratas de hacerlo lo mejor posible. Me gustó también el hecho de que se humanizara muchísimo la mamá de Regina. Y bueno, ya como mencionó Lu, el hecho de que ambos personajes, bajo nuestros estándares, son dos gays arcoíris como narradores, lo cual no suele suceder. Entonces, digamos, una gran forma de aprovechar la representación. Y al mismo tiempo me gusta el hecho de que Demian tiene muchos momentos protagónicos y a pesar de que sí es este estereotipo de gay, como ya hemos hablado, este tipo de ¡Estereo gay! ¡Estereo gay! Por favor, por favor. Estereo Por gay. favor, tenemos que crear ese podcast. Estéreo Gay 98.7 FM. DJ cabro, DJ cabro. La hora de Buzz Lightyear, la hora de Buzz Lightyear. Estéreo Gay. ¡Ay, ay, ay! Auspiciados por Papel Film. A continuación, solo Britney durante 3 horas y media, sin comerciales. Gran callback, Ricardo. Entonces, como ya hemos mencionado en otros podcasts sobre representación, este tipo de gay existe. Y si está ahí es por una razón y tampoco tenemos por qué llevarlo al lado de ser haters de esta representación. Sí hablamos de que es necesario tener más representación, pero lo que me gusta en el caso de Mean Girls es que Damian tiene mucho protagonismo y se ve mucho más de su personaje y de cómo sufre, ¿no? En todo lo que cuenta con Stop, cómo toma, digamos, las riendas como personaje, a pesar de ser el amigo gay que normalmente es el sidekick. Al igual que Janice con su reivindicación, porque también Janice es una Mean Girl desde el otro lado. Y eso es algo que hay que mencionar también, porque Janice está dispuesta a corromper a Katie para traerse abajo a Regina. Es como su arma, literalmente la ha escogido como arma porque nadie va a pensar que Katie va a matar a una mosca. Es que Regina y Janice son el yin y el yang de la misma moneda. Hay un video de The Take que precisamente trata sobre el rol de Janice y es súper interesante. Son dos caras de la misma moneda. Y por eso deberían chapar. Ya lo dije. Lucía, te calmas. ¡Déjame! Ya, antes de que cierres, Lu, 2 cosas que me gustaría destacar de lo que estás diciendo que me parecen súper importantes. Lo primero es el tema de Gretchen y su relación no solamente con Regina, sino después con Katie. Porque reproduce la misma amistad tóxica luego con Katie y viene de sus propias inseguridades, de esta necesidad que ella siente de tener la aprobación de la Mean Girl de turno para poder sentirse ella válida. Y creo que es una representación muy importante para muchas chicas que no son la Queen Bee, pero que sí se sienten, y creo que todos en muchos momentos nos sentimos afectados al querer buscar la aprobación de otros y basar nuestro valor en eso. Literalmente Gretchen diciendo, now who's my boss? Viendo esta situación, o sea, mi mejor amiga, Camila, de la universidad, ella era una Mean Girl en la universidad en los primeros ciclos. Y yo era su Gretchen, básicamente. Tiene su chihuahua todavía. Y por muchos años tuvimos una dinámica de ese tipo. Ahora Camila es otra persona, ¿no? Ahora está estudiando una maestría en antropología. No la tuvo que atropellar un bus, pero sí tuvo un accidente de tránsito. Que te dé risa quiere decir que eres pura hija del diablo, Lucía, la verdad. Sí, de hecho, sí tuvo un accidente de tránsito, pero ahora hace voluntariado en un montón de sitios. O sea, básicamente Camila pasó de ser la Mean Girl a ser la chica de familia privilegiada que va a todos los eventos de caridad. Fue techo. Sí, exacto. Está mucho más woke y yo he sido parte de todo ese proceso. Claro. Y yo misma tuve mi proceso de pasar de ser una Gretchen a ser mi propia persona, ¿no? Porque siempre había dependido mucho de las personas con las que era amiga en ese sentido. A volverse la Janice que siempre debió ser. A volverme perrísima. A volverse el personaje principal en tu propia historia, bebé. Eso es. Bueno, entonces sí, o sea, de hecho creo que hay muchas temáticas que se tratan en el musical que no hemos podido tratar, pero en conclusión me parece como una gran, llamémosle, reverencia a lo que fue la película del 2004, mejorándolo y trayéndolo al día. Y también es una gran demostración de cómo las cosas que afectaban a la sociedad en el 2004 siguen afectándonos en el 2021. Ah, es alucinante. Así es. Sobre todo cuando vemos la secundaria como un reflejo del mundo.
Es un mundo en chiquito. Claro, los colegios son mundos chiquitos. Bueno, si quieren que yo dé mis reflexiones finales, en primer lugar, sumarme a las cosas que ha dicho Lu, que ha dicho cosas sumamente ciertas. Y yo creo que lo que sucede con Mean Girls es algo que sucede muchas veces cuando pasan una película a musical. Y es que el musical, por la naturaleza que tiene, te permite entrar mucho más al mundo interno de los personajes. Porque tienes la herramienta del canto. El personaje canta y nos cuenta cuando sus acciones no bastan para expresar lo que siente. Y creo que en una película convencional tú no tienes esos escapes. Esos momentos en los que el personaje puede profundizar. Sí, lo puedes ver mediante sus actos, mediante lo que le pase en la película, pero creo que el musical como formato siempre tiene esto de que te mete más adentro de la mente del personaje. Es el hecho que en este musical se rompe muchísimo la cuarta pared. Y creo que eso es lo que nos da mucho más insight. Además de lo que dices tú del tema de que yo estoy cantando y puedo expresar mis sentimientos en este momento, cosa que no sucede en la película totalmente, pero además hay mucho quiebre de cuarta pared desde el inicio. Katie, desde que Damian y Janice quieren ser sus amigos, desde el inicio está como, bueno, en verdad me parece mal, pero bueno, son los únicos amigos que tengo ahora, así que fin, sí. Y hay esos quiebres cada 5 minutos. Exacto. El juego de luces en esas partes además es brillante. O sea, la forma en la que cambian toda la iluminación del escenario para darle aparte a Katie es... me encanta. Y otra cosa que creo que es interesante es que, o sea, yo no sabía que en La Fuente había sido un libro de ayuda para padres. Pero una vez que lo sabes, te das cuenta de la forma en la que está construido el mundo de Mean Girls. Es sumamente un caso modelo, ¿no? Un caso modelo de estudio. Y muchos de los alcances que da Janice, muchas de las cosas que habla sobre los grupos sociales o sobre cómo funcionan las cosas en el colegio son parte del libro. Y están narrados para que los padres de estas adolescentes puedan entender el mundo en el que viven. Entonces, creo que la persona que escribió el libro claramente hizo su trabajo, hizo su chamba muy bien, porque de eso salió un reflejo muy grande y muy, muy claro de lo que es la realidad. Porque creo que todo el mundo que vio Mean Girls, aunque sea por un segundo, vio su cole, man, ¿ya? Aunque sea por un ratito, dijiste, Y ese paralelo con el caso de estudio se nota mucho cuando llegas a la canción de Apex Predator. Exacto. Porque literal es eso. Es un estudio, conductual, ¿verdad? Antropológico visto como si fuera zoológico el asunto. Es súper interesante. Toda esta idea de esto del caso de estudio, de entender la mecánica detrás. Y creo que también eso es algo que, por ejemplo, hace Janice cuando analiza cómo destruir a Regina. Analiza el caso... En Revenge Party. Y es muy gracioso. Hay un video de Atec en el que analizan cómo Regina George es un caso típico de cualquier dictador. Y es alucinante porque literalmente los puntos que define Janice son características que se utilizan a nivel de historiadores para definir a un dictador. Y es cague de risa. Bueno, pueden ver The Take si quieren. No nos están pagando, solamente es un buen canal de YouTube. Sí, en verdad es un gran canal. Es un muy buen canal. Y nada, a mí me gusta mucho el musical y me gusta la película. Y siento que el musical le dio más. Que la música es increíble, la verdad. Ambos por su parte son a uno. Le da más aires. Sí, yo estoy muy súper de acuerdo con las cosas que menciona Mariana y Marne. Y es esto del caso de estudio, del caso prototípico, es algo muy interesante. Porque tienes... En este musical y en la película tienes a muchos de los estereotipos, pero también tienes, creo que logran profundizar lo suficiente sobre los estereotipos para que más que arquetipos se puedan convertir en verdaderos personajes. Y de hecho en el musical cambian los grupos originales de la película, no son los mismos, porque claro, el tiempo ha pasado y... Ya no hay el grupo de las chinas que se juntan todas, man, y se paran solas, porque ya la representación de los asiáticos ha cambiado muchísimo también. Exacto, ya no hay el grupo Asian Nerds, Hot Asians. Y la integración social también, ¿no? Gracias a Dios. Incluso el estatus social de determinados grupos, ¿no? O sea, podemos odiar, como odio yo a veces, Big Bang Theory, pero lo cierto es que le dio a los nerdos un nuevo aire. Sí, es muy divertido. Es muy divertido ver a la gente obsesionada con Genshin Impact o viendo Shingeki no Kyojin, cuando a mí me jodieron toda la vida en el colegio por jugar Pokémon y ver anime. Y todo el mundo con su Pokémon Go, ¡ay, capturé un vamos a calmarnos! Y yo, huevón, tú me tiraste el Game Boy al piso. ¿Qué chucha estás atrapando un Squirtle? La puta que te parió. La gente decía capturé un vamos a calmar, ¿no? Sí. ¡Ay, agarré la lagartija esa con fuego! ¡Ay, el peje lagarto! Porque Marne dice Squirtle. Se asó. Ricardo, por favor, tus reflexiones finales.
Yo he estado echado acá como media hora porque ya todo lo que quería decir ya lo dijeron. Pero, nada, sí, me voy con esto de que, como dice Lucía, la reivindicación de los personajes desde la película hasta el musical es muy chévere, ¿no? Pensé que iba a decir, es mi primo. No, Mariana. Por ejemplo, yo diría que mi personaje favorito del musical es Karen. Porque, bueno, muy aparte del viaje que hace, Karen es un personaje tan chévere porque hace muy poco, pero expresa un culo, ¿mañas? Entonces, a nivel físico, tipo, está la buena parada, ni siquiera sus pasos de baile son bien tranquilos, la verdad. La señora tiene 40. Canta increíble, la verdad, las notas No, que se la manda señora de tiene verdad 40, sí. divinas. Señora, deje de verse tan joven. Está quitando Literal, trabajo a los señora, nuevos por favor, talentos. cálmese. Como dicen, ¿no? Este background que le dan a Karen y este trasfondo que le dan de transformar el personaje de la rubia sexy, y que solo sirve para eso, y hueca, ¿no? En una persona que finalmente se da cuenta de que esto pues no está tan bien que digamos, o está cero bien que digamos, en realidad. Y más allá de eso, justamente viendo el musical, decía como, oye, pero Karen no es tampoco como la bomba sexy. Y los personajes tampoco, o sea, a la manera en que están casteados, no son como, wow. O sea, me refiero a que Karen puede ser una buena normal, pero que se sabe vestir y se sabe vestir sexy, y por eso la consideran sexy, porque la buena no tiene como grandes senos, no tiene como las caderazas, pero es esta manera de ver que alguien puede ser sexy por la manera en cómo se siente ella misma. La palabra es percepción, aparte bajo el ojo del colegio, que cambia mucho las cosas también. Exacto. Entonces, sí, eso es lo que me vacila del musical, ¿no? De cómo cambia lo que pudo haber sido en una época, cómo lo transforma ahora, sobre todo en el segundo acto, tipo las redes sociales y todo esto, es como, chucha, qué bien pensado, qué bien traído ahora, porque sigue pasando, ¿no? Esta historia sigue pasando, se sigue repitiendo, y también esto que decían de ver este caso de estudio, digamos, pero no sé si eso viene desde la película, o sea, la película sí dice que tipo Katie viene de Kenia, maños, de África. Sí. De hecho, sí, amigo. La amiga Cady interpreta todo desde el conductismo animal y es sumamente interesante. Sí, es increíble. Exacto. Entonces, ver eso reflejado en las coreografías de tipo It Roars, de cómo muestra estos actores interpretando animales, ¿no? Y luego se repite en Apex Predator. Estoy repitiendo, pero es que me parece muy chévere, la verdad. Y a manera de musical, cómo usa ese recurso para el canto y el baile, me parece bravazo. Entonces, creo que es una de las razones por la cual el musical se ha vuelto como uno de los favoritos de los últimos tiempos, porque, como digo, es un musical que toca una temática que sigue vigente, entonces por eso te enganchas tan rápido, porque la música es buenísima, son un montón de canciones, son muy buenas, son muy pegajosas, tienen un montón de contenido y armonías que te llevan, ¿no? Y te ponen en el mood de cada uno. Entonces por eso creo que es un musical que te atrapa al toque y dices como, manja. Y aparte te identificas, bueno, no sé si te identificas al 100%, pero por lo menos empatizas con cada personaje porque conoces qué está pasando a través del musical. Los cambios de escena también son divinos. Esos vienen con el presupuesto. La escenografía es increíble, buena, esa producción. Y ojo, ese presupuesto debe haber estado bien ajustado para usar solo pantallas LED como escenografía. Ves cómo la producción influye del presupuesto. Tipo, tenemos 5 soles. Con esos 5 soles han hecho la mejor obra que han podido hacer con 5 soles. Y se ve, y se nota, y por eso... Han aprovechado cada centavo. No, y han aprovechado de la normalización de la tecnología también. Porque a raíz de Dear Evan Hansen se ha normalizado utilizar la tecnología también. Y es de tan buena calidad que hasta ya te parece un básico. Eso te iba a decir, o sea, gran parte del motivo por el cual la escenografía en Mean Girls puede funcionar también es porque la historia te atrapa tanto que por lo menos, o sea, yo no la he visto en el teatro en vivo, Lucía nos tendría que decir qué tal se siente ahí, ¿no? Pero por lo menos en el bootleg de YouTube que estuve viendo. Sí. Que está grabado pa'l culo, la verdad, que solo enfocan a Katie y a una bailarina X. Ya, las enfocan, pero en 10 minutos. Era la sobrina del que estaba grabando, pues. Ahí está la Mary Literalmente. Kate, ahí está, grábala. Bueno, pero Literal. yo creo que la historia logra atraparte tanto que el background realmente se convierte en background y eso hace que te la creas. O sea,
Yo realmente, o sea, sabía que eran pantallas lo que estaban utilizando, pero durante el proceso de la historia, cuando pasaban de una escena a la otra, la verdad es que mi cerebro ni siquiera se te olvida, la verdad, procesaba. Sí. O sea, simplemente, estaban enfrente del colegio, ahora están en la casa de Katie. Yo me lo creí, o sea... Y eso es lo importante, creo, para mí de una escenografía, particularmente cuando estás en una obra situada en la contemporaneidad, ¿no? En la época contemporánea, que no debe quitarle escenario a la historia y a los personajes. Debe ser realmente un background. Bueno, eso viene ya más allá con la construcción del musical, ¿no? En algún momento conversábamos con Josema de cómo los musicales de ahora están creados para mantenerte ahí pegado, ¿no? Entonces ya no son esos típicos musicales de, canción, inicia la canción, termina la canción, aplauso, no sé qué, se van, vuelve a entrar. No, entonces acá es entra, corte, y nunca te das cuenta y ya llegaste a mitad de la hora. Sí, Lo que pasa es que nuestra atención como gente sometida a la tecnología es muy distinta al tipo de atención que se tenía antes. Necesitamos muchos más estímulos para quedarnos concentrados al 100% en las cosas. Y yo creo que funciona muy bien. La historia de Mean Girls realmente te lleva de la mano de Katie a esta selva que es la experiencia escolar de secundaria en Estados Unidos, súper estereotípica, con todos los clics y todos los clichés y todos los estereotipos, pero te lleva un paso más allá, te lleva a profundizar sobre quiénes son las personas detrás de los estereotipos, sobre quiénes son estos seres humanos que también lloran y también sufren, porque la Mean Girl también tiene problemas y porque la chica... ¡Es humana! Porque la chica discriminada también puede ser una Mean Girl, un poco como lo que decía Marne, ¿verdad? Que hay un paralelo muy fuerte entre Regina y Janice, donde cada una es una cara distinta de la misma moneda, de esta actitud que lleva luego a que haya Gretchens en el mundo que sienten que necesitan la aprobación de una Regina o de una Janice, porque por último, Katie también en un momento lo que buscaba era la aprobación de Janice. Son los únicos dos amigos que he tenido y no los quiero perder, entonces voy a aceptar. Son como Stalin y Trotsky. Voy a aceptar lo que me han pedido hacer, voy a hacerlo, a pesar de que yo siento que esté mal. Y Karen y Gretchen son Bukharin y Kamenev. Y tienes también por ahí algunos satélites, como Karen, que va con el flow y que sigue la corriente porque está ahí y no se pone realmente a pensar hasta un determinado punto en qué es lo que está sucediendo hacia alrededor y qué es lo que está haciendo y qué significa eso sobre ella y cómo la afecta a ella. Entonces creo que es un musical y una historia en general que nos ha regalado mucho sobre relaciones. Y en este podcast muy adrede traté de que no tuviéramos un segmento particular para hablar sobre temas de género y temas de mujeres, específicamente porque estamos en el mes del Día Internacional de la Mujer y creo que esto hace que nos demos cuenta de que no es necesario forzar la narrativa para encontrar esos elementos. No es necesario decir, bueno, ahora vamos a hablar de los estereotipos de género, porque están ahí. No es necesario decir, ahora vamos a hablar de qué significa esto para las mujeres, porque los efectos están ahí. Y han salido orgánicamente sin que tuviéramos que asignarles un momento particular. Esta pendeja tenía una agenda secreta. Y funcionó porque es lesbiana. Y funcionó perfectamente, sí. Y funcionó porque es hecha por lesbianas. Entonces, si este podcast les ha parecido un poco caótico, creo que ha sido caótico porque la vida y sobre todo la secundaria, como ya hemos visto, son situaciones caóticas. Y hemos tratado de analizar de manera lo más orgánico posible todos estos elementos que surgen en la narrativa de Mean Girls, que podemos ver expresada en la música y que podemos ver expresados en los personajes. Espero que hayan disfrutado este episodio de Mucha Mierda. Un poco caótico, un poco loco, pero no somos así nosotros siempre. Yo soy Lutobar. Pueden encontrarme en Instagram como @lantaris, con Z. Y estos son los musicalitos. Ya, yo soy Lucía y me pueden encontrar en Instagram como @bluelupi, como el color azul más lupi. Y en Facebook como Lucía Caballero con tilde, porque si no me encuentran, síganme por favor, porque como dice Marne, todos los días pierdo followers. ¿Y el OnlyFans? El OnlyFans todavía está en trabajo. Todavía no. No, mentira. Me encanta. Gran premier. Mentira, señores gatos que están escuchando el podcast. De apuesto que ni siquiera saben qué rayos es OnlyFans. Y yo soy Marne Cortijo. Pueden encontrarme en redes sociales como Marne Cortijo, tanto en Instagram como en Facebook. Y espero que me sigan, porque quiero seguidores. Ricardo, por favor. Bueno, a mí me pueden encontrar en Instagram como @ricarroots, RICARWOTS.
Soy WT Matutino. Y a los musicalitos, Ricardo, ¿dónde pueden encontrarnos? A los musicalitos nos pueden encontrar en Facebook como www.facebook.com/musicalitos, en Instagram como @musicalitosperú y en nuestra página web www.musicalitos.com. Esto ha sido todo con nosotros. Nos veremos en una próxima edición de nuestro querido podcast. Hasta entonces... ¡Mucha mierda! Esto fue Mucha Mierda, el podcast de musicalitos.com, conducido por Lutobar. Mucha Mierda es un podcast con fines educativos e informativos. Mean Girls, así como todos los nombres y clips de audio relacionados a esta propiedad intelectual, son marcas registradas de sus respectivos titulares.